está esperando que yo espero que les guste, entonces vamos a empezar la grabación, ingeniero. Listo, profesora, ya demos inicio. Le entrego la sala, la administración total. ¿Listo, profesora? Una feliz jornada, que estén muy bien. Bueno, entonces yo le doy aquí continuar. Ya está grabando, ¿sí? Ya pueden iniciar. Ahí le digo continuar porque me apareció un letrero, continuar. ¿Qué le digo? Ah, sí. De pronto es autorización. ¿Listo, profe? No hay ningún problema. Ok. Bueno, entonces sonido bien, sí, estudiantes, listo. Bueno, bienvenidos al B-Learning. La réplica del B-Learning sesión 2. Entonces, bueno, al final damos algunos comerciales relacionados con fechas de cierre y vamos a empezar. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeros. Listo, muchísimas gracias. En la sesión de preguntas, por favor, a través del chat, Cristian, creo, a través del chat vamos a hacer dar las respuestas y pues entiéndanos que de pronto no les podemos dar la opción a todos. Esperamos la participación activa, así no estén aquí, pero sí hacer los ejercicios, todo lo que se les solicita. Con eso, de una u otra manera, vamos apropiándonos del tema. Bueno, entonces lápiz y papel, trabajo en mano, que aquí hay harto que hacer. ¿Listo? Entonces, Profe Sonia, qué pena, ¿puedes encender el micrófono? listo, gracias, Cristian. Bueno, ahora sí. Yo creo que... Listo, bueno, entonces vamos ahora sí a dar inicio. Ay, perdón. Listo. Vamos a dar inicio a nuestro e-learning sesión 2, la réplica. Los profesores que los vamos a acompañar, Sonia Pinilla, Cristian Cuellar, Franklin Bermúdez. El B-Learning de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Bienvenidos todos ustedes. La dinámica del trabajo pues va a ser muy parecida, interactiva, en algunos momentos expositiva y precesión de preguntas a través del chat para tener el respeto de la palabra por todos ustedes y tener un orden en la forma que vamos a trabajar. ¿Cierto, profe Cristian? Listo. Entonces, continuamos. Bueno, tenemos acá los aspectos generales, así como para no arrancar en el vacío de la parte de la geometría y ir como a la parte de la historia, muy poquito nos vamos a quedar ahí, pero por lo menos no nos podemos ir sin conocer quién de tantos trabajó la parte de la geometría. La rama de la trigonometría, geometría y álgebra. Entonces, trigonometría, rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los ángulos y los lados en cualquier triángulo. Desde hace más de 3.000 años, los babilonios y los egipcios fueron los primeros en utilizar los ángulos y las razones trigonométricas para efectuar medidas en la agricultura, así como para la construcción de pirámides. Entonces, esto nos abre un panorama que no es de ayer, no es de hace poco, sino miren cuánto hace. Entre los aspectos que vamos a trabajar, entonces están los triángulos, que es nuestro fuerte de la guía de la tarea 2. Las funciones trigonométricas que están inmersas en el tema y algo muy mínimo de las identidades trigonométricas si el tiempo nos alcanza. Entre los triángulos, yo les hice un resumen, les hice esto muy para que les quede claro cómo está distribuida la temática. Entonces, entre los triángulos vamos a trabajar triángulos, rectángulos, que esos los vamos a trabajar con las relaciones trigonométricas o funciones trigonométricas o que lo otro que se manejan. Bueno, con esa terminología, funciones trigonométricas se trabajan ahí, que es enfocado prácticamente a lo mismo, sino pues a una que otra cosa va con más profundidad. Y los triángulos no rectángulos, que se trabajan con el teorema del seno y del coseno, que es otro que vamos a trabajar nosotros. ¿Listo? Permítanme acá un momento, activo esto. Vamos a ver si nos funciona. Entonces, tenemos triángulos rectángulos, triángulos no rectángulos. Incluido en este tema, vamos a trabajar las funciones trigonométricas inmersas y, bueno, las identidades al final. ¿Listo?
Bueno, entonces, en los triángulos rectángulos nosotros vamos a, acá en este cuadro, a observar algunas características principales, teniendo en cuenta que pues el tema es amplio. Estoy haciendo la priorización y lo más concreto y lo más importante para que les llegue a ustedes claro esta información. Entonces, los triángulos rectángulos, ¿qué características tienen? Entonces, en las que conocemos, ahí les tengo el dibujo de un triángulo rectángulo. Tenemos los catetos, que ya los han trabajado ustedes, en este caso en nuestro triángulo, entonces catetos o lados que los tenemos como el A y B. Tenemos la hipotenusa, que es el lado más largo, si lo ven, y que queda enfrente del ángulo de 90 grados. Eso es muy importante para que ustedes lo identifiquen. Tenemos el ángulo recto de 90 grados, que se llama C en nuestro caso. Se habla de razones trigonométricas, funciones trigonométricas, identidades, bueno, identidades y no iría en esta parte. Razones trigonométricas, relaciones trigonométricas es lo que más en común, que son expresar la relación entre la medida de los ángulos y la medida de los lados del triángulo. Esas son las razones trigonométricas. Y bueno, con los triángulos rectángulos presentamos algunos casos particulares. Uno, cuando nosotros tenemos dos ángulos, y en los triángulos, los no rectángulos también pasa lo mismo. Cuando yo conozco dos ángulos, inmediatamente lo que pienso es en calcular el tercer ángulo con 180 menos la suma de los dos ángulos. Funciona para los dos tipos de triángulos que trabajemos. Entonces, si ustedes conocen dos ángulos, el tercero ya lo pueden calcular sin pensarle de a mucho, lo pueden calcular con este planteamiento. Ángulo desconocido, por decirlo así, aquí le dije A, pero puede ser cualquiera, 180 menos la suma de los dos conocidos. Entonces, de esta manera, ustedes pueden encontrar el tercer ángulo de inmediato. Y ese tercer ángulo pues nos facilita la vida para aplicar nuestros teoremas, para aplicar las funciones. Entonces es muy importante que cuando nosotros identifiquemos inmediatamente esto, tomemos esa decisión que es muy buena. Pues no, a veces no ocurre porque uno como que dice, bueno, ¿qué hago? Y empieza uno por otro lado, que también es entendible, pero entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y la otra cosa que ustedes también deben tener en cuenta en esto es que vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Cuando nosotros trabajamos triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras es muy útil en todo. ¿Qué nos permite el teorema de Pitágoras? Nos permite hallar los lados, ni más ni menos que hallar los lados desconocidos del triángulo rectángulo. Entonces, eso es muy importante también para que lo tengan claro. Bueno, por acá más adelante está qué es, pero entonces, y el objetivo obviamente de nuestros triángulos es hallar, cuando no es una situación particular, solucionar un triángulo, nosotros sabemos que es hallar los tres lados y los tres ángulos. Cuando ya está contextualizado, pues bueno, el lado nos pueden decir que calcule la distancia que separa el observador del muro. Entonces, pues finalmente viene siendo un lado. Entonces es ya contextualizado. Listo, acá están las definiciones de funciones trigonométricas. Entonces tenemos algunas razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, se llaman funciones o razones trigonométricas. Y están las definiciones de las funciones con las que vamos a trabajar. Nos dicen que seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Esto también nos toca tener claridad. Claro que vamos a trabajar para llevárnoslo contextualizado en la figura. El coseno de un ángulo es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. La tangente de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. La cotangente es la razón entre el cateto adyacente y el opuesto. La secante de un ángulo es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Y la cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Cuando hablamos de razón, hablamos de una expresión en forma de fraccionario, por decirles así. Entonces, razón es una comparación, lo que está arriba con lo que está abajo. Eso es la parte de razón. Entonces, ya también la vamos a ver un poco más contextualizada. Acá está definida como verbalmente. ¿Listo? Bueno, tenemos acá las relaciones trigonométricas y ya vamos entrando en materia, por favor. Entonces, las preguntas se las van anotando ahí, si tienen, para que me las hagan en sesión de preguntas.
Entonces, relaciones trigonométricas, ¿qué es lo primero que debemos identificar nosotros? Bueno, acá hay ¿qué digo yo? Las definiciones, ¿para qué? Porque se va a utilizar mucho nomenclaturas para ahorrar como el texto, entonces la nomenclatura, la simbología, lo que representa cada uno, entonces ahí está, cómo se escribe seno del ángulo, a veces va con I y con E, pues también lo vemos en las calculadoras, ¿cierto? Coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, para que ustedes tengan en contexto cuando encuentren esto, ¿a qué se refiere? Bueno, y la otra cosa que vamos ya entrando en materia es mirar con relación al ángulo teta. Ojo, porque aquí empezamos a mirar. Es con relación a un ángulo siempre que vamos a dar la solución de nuestros triángulos. En este caso, con relación al ángulo teta que tenemos ahí. Teta, sí. Bueno, para los ángulos se utilizan mucho las letras griegas, pero yo a veces acostumbro antes de aprender, de manejar con las letras griegas, también los contextualizo con A, B y C. O hay otros libros o en otras ocasiones ustedes van a encontrar X, Y, Z. Ese no es el problema. Entonces el problema es entender de qué se trata y después nos pueden colocar los ángulos o las letras que quieran y nosotros ya no vamos a tener problema. Listo, entonces vamos a mirar, nos vamos a ubicar aquí en este ángulo, por favor, aquí. Y con relación a ese ángulo, con relación a este, nunca, ¿oyeron? Con el de 90 grados no vamos a hacer nada. Siempre se trabaja con relación a los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Bueno, eso también es importante a tenerlo en cuenta. Es que esto acá tiene unos pocos secretos que se los estoy contando aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar con relación a ese ángulo el lado opuesto o cateto opuesto que lo encontramos, ¿cierto? El adyacente y la hipotenusa. Entonces, el opuesto, pues cuando yo digo estoy opuesta al computador, por decir aquí en este momento, es porque estoy enfrente del computador. Entonces, el opuesto de nuestro ángulo sería Y, ¿cierto? ¿Listo? El adyacente es cuando yo como que me doy la mano con la persona que está al lado y digo, vamos a ponernos acá en la mano. Entonces, el adyacente significa que ese lado toca el ángulo. Mírenlo aquí, ¿sí ven? Tocó el ángulo. Este no hace esa gracia, ¿sí? ¿Sí ven? Ni porque yo prolongue esto, no me toca el ángulo. En cambio, el adyacente sí lo toca. Y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Listos? Con esto es muy importante y es la pauta del inicio de entender muy bien lo que vamos a hacer. Entonces, vuelvo a repetir, ángulo, lado opuesto del ángulo teta, el lado que no se toca. Adyacente, el lado que toca, hipotenusa, opuesto al ángulo de 90 grados. Bueno, teniendo ya claridad en esto, continuamos. Listo, entonces a partir de las longitudes XY, H, o sea, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que ya definimos al comienzo, vamos a definir estas funciones que nos plantean ahí. Nos dicen que encontremos seno de B, pero también nos dicen que encontremos tangente de B y también nos dicen que encontremos cosecante de B. Entonces, teniendo en cuenta las definiciones que les doy ahí en letras, porque aquí no hay números, ¿cómo nos quedaría? Es seno de B, tangente de B y cosecante de B. Entonces, vamos a mirar cómo se haría esta parte. Entonces, seno de B, ay, pero espérame porque acá no está B. Entonces, este sería X. Ay, venga, sí, porque si no los confundo en otra cosa. Entonces X, aquí sería Y, y aquí sería H. Bueno, Z, llamémoslo Z acá, y este Z chiquito. Listo. Entonces, bueno, seno de B es por decir seno de cualquiera. Eso no es tanto el problema. Seno de un ángulo, coseno de un ángulo y cosecante de un ángulo cualquiera. En este caso vamos a trabajar seno de teta. Entonces, seno de teta
está definido como el cateto opuesto por la hipotenusa. Es lo más importante. En nuestro ejercicio, ¿cuál sería? Perdónenme la letra fea aquí. Bueno, entonces, Cristian, en el chat, una persona que me diga en este triángulo, como para yo empezar a darme cuenta si sí vamos o no vamos. Entonces, seno del ángulo con relación, sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, con mis letras acá de mi triángulo, ¿cómo quedaría definido? Si quiere, profe, bueno, ahí le abrimos el espacio a algunos estudiantes para que levanten la manito y si quieren pueden abrir el micrófono. Bueno, sí. Listo, Catherine, ya puedes abrir el micrófono. Buenas, es Y sobre H. Cateto opuesto sobre Bien. hipotenusa. Bueno, Z en este caso que la tachamos, pero sí está bien H también. Listo, muy bien. Tangente del ángulo teta. Listo, vamos a pedirle a Santiago Jiménez que active el micrófono. Buenas. Buenas. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto en este caso, perdón, cateto opuesto es Y y cateto adyacente es X. Listo, muy bien. Entonces significa que vamos por buen camino. Listo. Y otro estudiante y continuamos porque si no, no alcanzamos a ver de pronto todo. Listo, en este preciso momento no hay más manitos levantadas, entonces Listo, entonces continuemos. ¿Cómo nos quedaría cosecante? ¿No hay más manos levantadas? Bueno, entonces, cosecante. Nos dice que... tenemos a Jennifer Xiomara, profe. Ah, listo, Jennifer. Buenas noches. Cosecante sería hipotenusa sobre Y. Hipotenusa de nuestro triángulo, ¿cómo lo llamamos? Z, ¿cierto? En nuestro triángulo se llama Z y el cateto opuesto sería H sobre Y. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces continuemos. Esa es la dinámica, eso es más o menos, eso es lo que debemos empezar a tener muy claro con nuestro ejercicio. Entonces, nos damos cuenta que eso fue lo que tocó hacer. Bueno, listo. Entonces acá tenemos un ejercicio. Nos dicen que resolver un triángulo rectángulo es hallar las medidas de sus tres lados y de sus tres ángulos. Cuando nos digan resolver un triángulo, cuando nos digan encontrar en los problemas de contexto, pues ya entonces miramos qué es lo que nos piden hallar, pero de fondo es encontrar un lado o encontrar un ángulo, ¿cierto? Ustedes que ya llevan adelantada la tarea. Entonces, este es otro secreto acá que les voy dando de estado. Para que nosotros podamos trabajar los triángulos debemos tener conocimiento de tres datos. Y si no, no vamos a poder hacer la otra parte. Entonces, debemos tener claridad de cuáles son nuestros datos conocidos o nos los debe dar el ejercicio o lo debe tener la situación de una u otra manera. Entonces, nosotros debemos conocer nuestros tres datos. Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer aquí es muy fácil, simplemente es lo que estábamos haciendo en el anterior ejercicio. Quiero mostrarles otra cosa, por eso estamos haciendo acá esto. Entonces, con relación a B, seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, ahí están las definiciones generales. ¿Qué vamos a hacer? Con relación a esto, vamos a darle nombre o con respecto a este triángulo. Entonces vamos a decir, ¿quién es seno de B? Bueno, vamos a dar las 6 funciones con respecto a B. Cuando ustedes me las digan, ya les digo qué otra cosa es muy importante a tener en cuenta. En 2 minuticos ustedes la hacen ahí y ya les doy la respuesta para que hagan la comparación. No vamos a abrir micrófono acá de pronto porque más adelante hay más ejercicios para hacer. Entonces simplemente hacemos el ejercicio y ya hacemos la comparación con lo que hicimos y con lo que vamos a hacer nosotros acá para confrontar los resultados. ¿Listos?
En un minuto, por favor. Entonces, todos haciendo muy parecido a lo que acabamos de hacer en el anterior. Entonces, ¿quién es seno de B en mi triángulo? ¿Quién es coseno de B en mi triángulo? Tómenlo con letras. Si no nos dan números, pues con las letras que tengan. Algo bien importante que les quiero recomendar cuando ustedes diseñen sus triángulos, bueno, no es regla general, pero yo lo doy teniendo en cuenta como la experiencia, es dar los 3 ángulos y dar los 3 lados en minúscula al frente de cada uno de los ángulos. Es interesante, es importante, nos permite tener más claridad en lo que estoy haciendo, y cuando yo aplico resultados, aplico las fórmulas, es bien importante y eso nos ayuda mucho también. ¿Listos? Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar cómo nos da. Ya me imagino que ya tienen los 3 primeros. En el chat le escriben al profe Cristian si ya están los 3 primeros por lo menos. Sí, profe, aquí ya están escribiendo. Andrés dice que seno de B es B sobre C, coseno de B es A sobre C y tangente de B es B sobre A. William dice que el seno del ángulo B es la medida del lado B sobre C. Y el coseno del ángulo B es la medida A sobre C y la tangente del ángulo B es B sobre A. Bueno, eso significa que ya la mayoría han hecho eso. Entonces vamos a mirar lo que dijo Andrés, lo que dijeron ellos, si está bien. Entonces nos damos cuenta que sí, ¿cierto? Y a partir de estas identidades, llamémoslas principales, podemos deducir las otras. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay algo interesante aquí también. Estas 3 nos dan la pauta para encontrar estas 3. Miren qué pasa aquí con relación a esta. Simplemente es el invertido, ¿cierto? Es el opuesto. Tangente de B es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cotangente es al contrario, cateto adyacente sobre el opuesto. Igual que la secante, igual que con la cosecante. Significa que esas 3 funciones son opuestas de las otras. Luego, también significa que los 3 resultados simplemente van a quedar invertidos. Entonces, hagan la comparación. Entonces, es mucho más fácil les quedó a los 3 que ya hicieron estas, poder probar, si no es más, y sacar muy rápidamente el resultado de cotangente, secante y cosecante, pero es en cuenta cómo los ubiqué yo, ¿no? Uno enfrente del otro con ese sentido. A veces los colocan aquí y les hacen esto así, y le hacen así, y le hacen así. También se puede. Entonces, eso es para que tenga uno, cuando uno tenga así como afán contestar en una prueba, entonces ya con eso ustedes se pueden defender más rápidamente. Sin perder de fondo y de sentido todo lo que estamos viendo, ¿no? No nos podemos volver mecánicos, pero bueno, es una forma también de verificar nuestros resultados. Importante tener conocimiento de todo. Entonces, listo, eso también. Bueno, vamos de pronto a la parte. Bueno, eso es para recordar esa parte. Aquí ya es muy fácil, es simplemente observar si tenemos bien lo que está escrito ahí. Nos dicen que con relación a este ángulo, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto adyacente? ¿Y quién es la hipotenusa? ¿Ven? Pero también quiero que establezcan la comparación cuando yo digo que con relación a este. Si ven que no es lo mismo, entonces hay que tener mucho cuidado que nosotros nos den claridad con relación a qué ángulo. Es la primera pregunta que tenemos que hacer. Bueno, yo las funciones con relación a quién o el cateto opuesto con relación a quién. ¿Sí ven? Con relación a este ya nos cambia aquí los datos. Entonces nos queda el cateto opuesto, que ahí está B, el cateto adyacente que es A y la hipotenusa que es C. Lo único que no nos cambia es la hipotenusa, ¿cierto? El cateto que es opuesto para uno de los ángulos será el adyacente para el otro, siendo la hipotenusa el que no presenta variante, o sea que nos queda igual. Bueno, teniendo en cuenta la figura de definir las relaciones trigonométricas para el ángulo alfa y beta. Entonces, vamos a definir
Bueno, vamos a comparar acá rápidamente por memorarnos un poco, a definir, a verificar estas funciones. Entonces, hágame en el ejercicio. Sí, esto está bien, 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 bien y bien. Me voy a quedar callada porque les tengo ahí algo en lo que no quiero que ustedes, pero bueno, ahorita les digo que, entonces simplemente hagan el ejercicio. Verifiquen, señor. Qué pena, profesor, y aquí nos están solicitando que si hay algún truco para que los estudiantes puedan identificar cuando se implementa una razón trigonométrica o algún teorema del seno o del coseno para poder ellos abordar los ejercicios. Bueno, para abordar, bueno, yo ya les dije al comienzo a ellos, no sé si devolverme, cuando nosotros trabajamos triángulos rectángulos, primero, bueno, en el contexto de una situación nos deben hablar de perpendicularidad de una distancia, por decir. Eso ya hace que yo entienda que hay un ángulo de 90 grados, por hablar de problemas. Cuando ustedes están trabajando situaciones o problemas contextualizados, es importante y se les recomienda hacer el dibujo, ¿cierto? Pues leer muy bien la situación, hacer el dibujo. Y cuando yo ya hago el dibujo, me encontraré con algo muy parecido a lo que tengo ahí. Cuando yo ya tengo algo ahí, identifico un ángulo de 90 grados o me hablan de algo que es perpendicular, yo ya doy por entendido que voy a trabajar con triángulos rectángulos. Cuando yo ya tengo eso claro de que voy a trabajar con triángulos rectángulos, entonces, ¿qué hago yo? Simplemente aquí llego. Uy, espera, me devuelvo por acá. Aquí en las características. Entonces, cuando yo ya tengo entendido que son triángulos rectángulos, uy, ¿dónde fue? Aquí creo. Ay, no. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente aplico las funciones, estas razones trigonométricas solo se aplican para esto. Eso yo creo que es lo que ellos me quieren preguntar. Y el teorema de Pitágoras también se aplica para esto. Ya no sé, por eso todo lo que les estoy dando en este momento no está revuelto con el otro tema. Yo les separé. Todo esto ustedes que les estoy dando en este momento va relacionado solo a triángulos rectángulos. No sé, profe, si ya quedaría claro lo que me preguntan ahí en el chat, que le escriban, por favor. Sí, señora, mi profe. Aquí también los chicos están escribiendo y aportando a las orientaciones. Bueno, y quedó claro el estudiante que pregunta. Que nos confirme si de una vez le quedó claro. Sí, y si no, señora. ¿sí? Sí, Bueno. señora. Ok, entonces podemos avanzar. Listo. Bueno, entonces todo esto que les estoy contando, no van a pensar en nada más, y no solo los triángulos rectángulos. Por eso les separé toda la información. Bueno, listo. Todo esto de funciones, relaciones trigonométricas, triángulos rectángulos. Listo. Bueno, entonces llegó la hora de los ejercicios. Bueno, estábamos diciendo aquí que vamos a verificar lo que les pregunté esto. Y la respuesta, al parecer, es esto. Ustedes verifiquen si sí o no. Y ahorita les voy a hacer otra pregunta también. Entonces, señores estudiantes, por favor, contestar estas preguntas ya teniendo en cuenta lo aprendido. Señores estudiantes, estas son las posibles respuestas de la profesora Sonia. Verifiquen si están bien o mal. ¿Y qué más encontramos ahí importante como a destacar? Entonces, en un momentico van a hacer el ejercicio, es muy rápido, es de observación prácticamente, y nos confirman a través del chat si sí bien o no, o hay alguna cosa por cambiar. Cuando ya tengan eso, alguien nos escribe, con eso tenemos un margen de tiempo para poder guiarnos. Aquí tenemos un estudiante.
Santiago nos dice que está bien. Andrés responde que falta el secante de A, que es C sobre A. Y Jennifer Xiomara nos dice que ya acabó. No sé si su merced desea abrir el micrófono a algunos estudiantes o si seguimos así. Sí, el estudiante que dice que secante de A me interesa escucharlo. Listo, entonces Andrés Lugo, puedes levantar la mano un momento, por favor, para habilitarte entonces el micrófono. Andrés Lugo. Vamos a buscarlo aquí. Andrés. No, creo que no está. Creo que se desconectó. Porque él nos dice que secante de A, pero señores, Ok. él Ya, dice, aquí ya le estoy solicitando a Andrés que active el micrófono para que nos ayude. según él nos dice que nos falta secante de A. Entonces, ¿por qué Listo. nos hace Adelante, falta? Andrés. Buenas tardes. Buenas. La pregunta, nos dice que falta secante de A, Andrés. Sí, pues a mi parecer sí, porque está el seno, el coseno y la tangente. Y la Bueno, inversa sería con tangente, el secante y falta el cosecante. listo, pero entonces por eso le hago la pregunta para que todos tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, los ángulos que estamos trabajando en nuestro triángulo, bueno, este no tiene nombre, pues aquí, bueno, sería ángulo C, por decirlo así, porque está al opuesto del lado C pequeño. Pero los ángulos con los que estamos trabajando se llama beta y alfa. Entonces, este ángulo nos queda fuera del contexto, primero, ¿no? Y segundo, no, las preguntas no era hacer las 6 funciones de los unos y hacer las 6 de los otros, que ahí sí tendríamos razón porque nos tocaría buscar más, ¿cierto? Lo otro que quiero, ¿sí me entiende, Andrés? Entonces, Sí, te entiendo. listo, bueno, muy bien. Entonces, esa recomendación, y nos puede pasar. Entonces, o nos pueden hacer una pregunta así, y no está en el triángulo, no está el ángulo por el cual nos preguntan. Entonces, pues, nosotros tenemos que decir que no hay respuesta. Si no están los ángulos, pues, ¿de dónde les vamos a sacar la función, cierto? Listo. Otra cosa es que bueno, me dicen que está bien. Es importante, también lo quise hacer intencional. ¿Qué observan con relación a los ángulos? Alguien que sea ahí, antes de darles yo la respuesta que ustedes me cuenten. Profe, en este momento tenemos 2 chicos levantando la mano, Albeiro y Caterín. Si deseas, le Sí, decimos algo. habilítele a uno y hablamos con él. Listo. Entonces, Albeiro, puedes activar el micrófono. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Pues el primero es seno de alfa, que sería igual a A sobre C. Sí, El pero segundo- sí, bueno, esto con relación a esto. Bueno, continúa, discúlpame y ya le hago la pregunta a otro. Coseno de beta sería A sobre C. Tangente de beta sería B sobre A. Cotangente de alfa sería B sobre A. Y seno de alfa sería C sobre B. Significa que los resultados que están planteados aquí están todos bien. Bueno. Sí. Listo, lo que yo quería y afortunadamente pues bueno, no, ustedes no cayeron como en lo que yo que esto, muy posiblemente nos puede pasar o de pronto a alguno de ustedes le pudo pasar en que automáticamente no vio que yo les cambié el ángulo. Pudo haber pasado, fue la intención de este planteamiento, ¿sí ven? Entonces, uy, alfa, pero cuando ustedes ya encontraron beta les tocó ubicarse en el otro lado, ¿cierto, Andrés? Para poder encontrar el resultado de uno ese, bueno, acá cómo es. Entonces hay que tener claridad en qué ángulo es el que me están preguntando. Entonces eso lo hice un poquito intencional para que ustedes se ubicaran en uno y luego se ubicaran en el otro para poderme dar la respuesta. Bueno, muy bien. Eso es importante. Continuamos. Bueno, en este ejercicio que van a hacer, entonces inicialmente vamos a identificar, ahí sí no les voy a ayudar, van a identificar con relación al ángulo A, relación al ángulo B,
Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa en cada uno con relación al A y al B. Ya ahí van numeritos, pero también hay letras, pues donde se puedan los números, donde se puedan con letras. Y vamos a plantear las 6 funciones, así muy rápidamente porque ya tienen el secreto, ¿cierto? Las 6 funciones para cada uno de los ángulos, ¿listo? Entonces los vamos a esperar. Tan pronto nos contesten en el chat, los vamos a escuchar. Ya terminó, Catherine. Bueno, esperemos un segundo más a otro estudiante. ¿Cómo van? ¿Listos? Listo, profe. Aquí tenemos varios chicos que ya han respondido. Ah, listo. Y Entonces, tenemos a Catherine que levantó la mano. listo, Catherine. Entonces, vamos de pronto entre 2 o 3 construyendo un ejercicio para dar mayor participación a los estudiantes. Entonces, Listo. Te lo va a habilitar micrófono a Catherine. listo. Catherine, ¿ya puedes hablar? Profe, lo que pasa es que es el ejercicio anterior, lo que pasa es que quedé como con la duda, porque yo lo realicé y pues, no sé, para mí el seno de A es igual a A sobre C y lo contrario de secante de A sería igual a A igual sobre C, perdón, el secante sería C igual a A, sobre A, perdón. Bueno, póngale cuidado. Terminemos a ver si le queda la duda. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo como lo solicitamos. Colabora, ya que está ahí, dígame con relación a, vamos a pararnos acá. Me va a decir cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, cuál es la hipotenusa. Y ahorita otra persona que nos colabore con eso. Entonces, listo. Voy a habilitarte nuevamente, Catherine, para que hables. Tenemos luego a Santiago y a Nicolás, profe. Yo creo que con ellos tres ya. Sí, sí, sí. Entonces, Catherine, ¿puedes habilitar el micrófono? Y le puedes ayudar a la profe con el ejercicio. Bueno, creo que no ha podido. Entonces, vámonos con Santiago Jiménez. Santiago, ¿ya puedes habilitar el micrófono? Buenas. Buenas. ¿Puedo decir todas las funciones rápidamente? Bueno, despacio porque yo voy escribiendo, no tan rápido. Ok, Cateto me opuesto. ubico en el cateto opuesto de A es igual a X sobre hipotenusa que es igual a 9. Espérame. Primero me va a regalar estos 3 datos, por favor, por los niños o por los jóvenes que están tomando apuntes y lo vamos a hacer un poquito despacio y ya los otros lo podemos dejar para que ellos lo hagan y ya se guíen con por lo menos, ¿sí? Bueno, nos vamos a ubicar con bueno, respecto entonces, a... ¿Sí? Bueno, ok. Me ubico en A y voy a hallar seno. Como seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. No, espere, volvamos al El cateto opuesto. Exacto, dígame cuál es el opuesto el cateto opuesto del ángulo A, para llenar aquí estos 3 datos. El opuesto es X.
Listo, eso era lo que quería, muy bien. El adyacente. Y la hipotenusa, el adyacente de A es 5. Sí, señor. Bueno, Y la hipotenusa es 9. 5, uy, perdón, esos números están muy feos, pero es que ya, bueno, listo, no hay problema. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, que es la base de lo que me va a dictar un poco más rápido o va a leer, ahora sí nos podemos decir, al menos hagamos así, el despacio seno de A y el coseno de A, que el resto ya salen de ahí. Seno de A. Es igual a X sobre 9. AX sobre 9. Perfecto. Entre 9. Sí, muy bien. Coseno de A Sí. es igual a 5 sobre 9. 5 sobre 9, muy bien. Bueno, hagámosles tangente, que ellos ya sacan el resto. O el tangente, a partir de tangente les vamos a leer. Esta profe no quiere escribir. Listo, entonces, tangente. Es igual a X, perdón. X sobre 5. Muy bien, listo. Esto es gran ayuda porque ustedes ya saben a sacar el resto a partir de lo que tenemos ahí. Sin embargo, nos va a colaborar terminándonos de leer cotangente, secante y cosecante. ¿Cómo le dio? Ok. El cotangente es el inverso de la tangente. En este caso es 5 sobre X. Perfecto. El secante es el inverso del coseno. Sería 9 sobre 5. Perfecto. Y el cosecante es el inverso del seno. Es 9 sobre X. Muy bien, listo. Entonces otro estudiante nos va a leer el deber muy rápidamente y continuamos. Gracias, estudiante. Listo, profe. Tenemos a Nicolás. Le voy a habilitar micrófono. Y por acá tenemos algunas preguntitas antes de que Nicolás continúe. Alguien pregunta por acá que cómo se puede hacer para identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, que tienen todavía esa duda. Bueno, Y eso no alguien dice por acá que si siempre la hipotenusa es el lado más largo. que sí. Bueno, volvemos a hacer? Yo creo que no estuvo esa persona tan pronto yo les dije, pues estén un poco más atentos. Entonces, así como el estudiante que nos acaba, hay muchos de los que ya tienen esta respuesta, lo lograron. Esa aparentemente es fácil, pero uno le trae su complicación. Entonces, el cateto opuesto con relación al ángulo A, siempre lo explico como el lado que no me toca el ángulo. Lo voy a dibujar aquí, miren. ¿Sí ven que no lo tocó? ¿Será que sí? Bueno. Y el adyacente es el que me toca el ángulo A. Vamos a dibujarlo. Lado que me toca. Miren, aquí lo tocó, ¿sí ven? Entonces, ese es el adyacente. Y la hipotenusa, ya lo habíamos dicho en la caracterización del triángulo rectángulo, pues el lado más largo y está opuesto siempre al ángulo de 90 grados. ¿Será que ya? Que le confirmen, profe Cristian. Listo, profe, estamos en la espera de la confirmación, pero pues tenemos en este momento a Nicolás. No sé si todavía requieres a Nicolás. Hola, Nicolás, para que por favor habilites el micrófono. Nicolás. Bueno, creo que no hay. O en este caso, Gerson. Gerson Merchan, ¿puedes habilitar el micrófono? Gracias, buenas noches, profesora. Discúlpeme, yo fui el que hizo la pregunta hace un instante para poder identificar el cateto opuesto y el adyacente. De pronto iba más orientado a que si de pronto no tenemos una identificación del ángulo, siempre se va a tomar como el de 90 grados para poder identificar el adyacente y el opuesto. Sí.
Me excuso, es que estoy en mi trabajo, profesora, por el ruido. Entonces, pues, gracias. Esa era mi... Bueno, listo, muy bien. No, sí, señor. ¿Qué otra persona? No, en este momento no tenemos más. Bueno, Nicolás nos dice que no le deja encender el micrófono. Nicolás, si quieres puedes volver a levantar la mano. Te habilito la opción del micrófono. Y ya puedes hacerle. Y por otro lado, nos dice que si puedes explicar de nuevo, pero más despacio, que no alcanzaron a tomar algunas notas. Más despacio que explicaré. No dice aquí el chico. De pronto lo que estabas explicando de la parte de... Del ¿De qué? opuesto de la adyacente. Exacto, sí. Exacto. Bueno, ya tenemos aquí, Nicolás, no sé, ¿ya tienes micrófono activo? Sí, ¿Ya puedes señor, ¿me hablar? escuchan? Adelante, sí. Bueno, entonces, el seno del ángulo B. No. Primero el cateto opuesto. El cateto opuesto al ángulo B es 5. Espérenme y les voy diciendo acá a los que me están preguntando y aprovecho su ejercicio. Entonces, el opuesto del ángulo B, ¿sí? Entonces, espérese, lo voy a dibujar aquí más bien. Entonces, espérenme un minuto y hacemos dos cosas al tiempo. Entonces, espérenme. Ya nos cambiamos de ángulo. Listo, estudiantes. Entonces, ahora volvemos a este. Con la ayuda del estudiante, entonces vamos a ver si sí nos dijo bien o no el cateto opuesto. Démonos cuenta que este sale del juego, por decirlo así, porque ya es la hipotenusa, ubíqueme donde sea, ese no va a ser opuesto ni adyacente. Entonces vamos descartando cosas, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos queda enfrente de esto? ¿Será que esto es enfrente? No, ¿cierto? Enfrente es enfrente como ahí, ¿sí o no? Entonces, el opuesto es 5. Muy bien, continuamos. El cateto adyacente es X. ¿Y la hipotenusa? Y la hipotenusa es 9. Entonces los vamos a dibujar. Regálame un minutico acá. Ay, espérame que yo no veo. Y les activamos, les dibujamos el adyacente. A ver si nos alcanzan ya a captar un poquito más. Esto no es tampoco tan fácil, pero tampoco tan difícil. Entonces vamos a dibujar este adyacente. Adyacente es dibujar algo que toque el ángulo. El ángulo es esto. El ángulo que el lado, ya, si no es la hipotenusa, este no es. Entonces, el lado que me toca a mí, el ángulo, es este. Por eso el estudiante nos dice que es X, adyacente, tocó a este. ¿Sí? Con un poquito de práctica y ya analizando así, ya se van haciendo más ejercicios. Nos toca bastantes ejercicios, por eso les he inculcado mucho esto. Listo, léanos las funciones y pasamos. Bueno, el seno es opuesto sobre hipotenusa, que es 5 sobre 9. Listo. Bueno, el coseno es adyacente sobre hipotenusa, que es X sobre 9. Sí. Y el tangente es opuesto sobre adyacente, que sería 5 sobre X. Listo, con eso les ayudamos hartísimo. Ustedes terminan los demás. Léales cotangente, secante y cosecante para que ellos tengan una referencia cuando corrijan el trabajo, cuando corrijan esto. Bueno, el cosecante es 9 sobre 5. Y tangente, léales por favor, en orden tangente, cotangente. Cotangente es X sobre 5. Listo, ahora secante. Secante es 9 sobre X. Sí. Y cosecante es 9 sobre 5. Perfecto, entonces ahí les queda para que ustedes verifiquen. Bueno, esperemos que ya hayan entendido un poquito más lo del opuesto y el adyacente, por favor. Bueno, no siempre todo es los triángulos, nosotros tenemos el imaginario de esta posición de este triángulo rectángulo. Sucede que no es siempre ese imaginario.
Démonos que este ya no lo giraron, ¿cierto? Y ya el ángulo de 90 grados. Y ahora tenemos este así. Con este vamos a hacer el mismo ejercicio anterior. Entonces, los invito a trabajar ese. Obtener los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos en los siguientes triángulos. Bueno, por lo menos trabajemos con respecto a ver cómo nos va. Y ya el B les queda de práctica. Importante también, les recomiendo que aparentemente no es necesario arrancar así, sino no es seno, cateto. No, de una vez digan el opuesto, el adyacente, la hipotenusa. Saquen esos 3 datos ahí con calma y ya con esos 3 datos mucho más fácil organizan sus 6 funciones. Demos un momento, profe Cristian, y miramos a ver quién nos colabora ahorita con este ejercicio. Sí, señora, claro, a los estudiantes que deseen colaborar ahora en un momento, simplemente levantan la manito cuando ya tengan el trabajo realizado. Ya tenemos una respuesta en el chat de Santiago, perdón, del estudiante Juan David Gamba. Si deseas, Juan David, puedes levantar la manito y con mucho gusto te habilitamos micrófono en un momento para que puedas compartir tu respuesta. Listo. Entonces, su merced, profe, me dirá si le habilitamos el micrófono a Juan Gamba para que nos pueda compartir. ¿Sí? Listo. Juan, ¿ya puedes habilitar tu micrófono? Buenas noches. Buenas noches. La hipotenusa pues es 3, el cateto opuesto es X y cateto adyacente es la raíz de 5. Muy bien. Bien. Con esta información nos vamos a las funciones. ¿Las funciones también ya las tiene? Pues el seno sería de X sobre raíz de 5. ¿Seno? Seno de A sería Seno X. es cateto opuesto sobre hipotenusa. Le ayudé. A ver cómo nos queda. Perdón, sí, la hipotenusa. Es que no se confunde por la forma del triángulo. Sí, por eso es interesante el triángulo, verlo así. Sí, yo sé. Entonces, seno sería X sobre 3. Coseno sería raíz de 5 sobre 3. Muy bien. Y tangente sería X sobre raíz de 5. Muy bien. Es un excelente ejercicio, no crean. Bien. ¿Quién más nos quiere ayudar? Ya nos faltan 3. Listo, profe. Entonces, agradecemos a Juan. Ahora tenemos la manito levantada, Santiago Jiménez y María Paula. Me imagino, vamos a darle la parte a María Paula. María Paula, ¿puedes activar el micrófono? Entonces continuaría con cotangente, secante y cosecante para darle fin a este ejercicio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cosecante sería... Cotangente. Sería 3 sobre X. Secante sería 3 sobre raíz de... Espérame. ¿La tangente cuál era? La tangente, perdón. Sería X sobre raíz de 5. Si esa es la tangente, ¿cuál es la cotangente? Raíz de 5 sobre X. Ah, bueno. Sí, señora. Continuamos. La secante. La secante sería 3 sobre raíz de 5. ¿Y la cosecante? 3 sobre X. Bien, muy bien. Listo, eso es todo. Entonces ya invitados a hacer el ejercicio con relación al ángulo B. Ahí les queda tarea. Bueno. Listo, bueno. Entonces vamos bueno, acá hay un ejemplo que les quiero colocar en contexto. Es parecido, pero el planteamiento trae algo adicional. Entonces nos dice que si teta es agudo,
O sea, es uno de los ángulos donde nosotros nos podemos ubicar. Y coseno de teta es igual a 3/4. Calcular los valores de las funciones trigonométricas para teta. No nos olvidemos de la definición de coseno, ¿no? Entonces aquí es importante tener en cuenta que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso no se nos puede ir de esto. Entonces, espera. Coseno, bueno, coseno de... Entonces, no se nos puede olvidar que es cateto adyacente. Listo. Entonces, teniendo esto ya nos ayuda un poquito aquí más. Bueno, nos vamos a ubicar aquí, ¿cierto? Porque nos están hablando de teta, nos podemos ubicar ahí perfectamente porque es un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo que tiene menos de 90 grados. Entonces, bueno, cumple. Nos dice, pero es que el ejercicio nos ayuda, porque a veces, no, mentiras. Entonces lo tenemos aquí. ¿Qué significa? Cuando yo voy aquí, voy a construir de una vez mi triángulo. Sabemos que es un triángulo rectángulo el que vamos a dibujar y que ese triángulo rectángulo tiene un cateto adyacente. Por esta definición, ustedes pueden deducir que el cateto adyacente es 3 y que la hipotenusa es 4. Vuelvan a leer un momentico detenidamente el planteamiento del ejercicio y vuelvo a explicar también para que arranquemos ahí. Ya en adelante es fácil, simplemente es la interpretación inicial del problema. Entonces nos dicen que teta es un ángulo agudo, aquí lo tenemos. Bueno, y si no nos lo dan, nos toca empezar por construir el triángulo e ir ubicándolo, ¿cierto? Puede ser aquí o puede ser aquí, ahí no pasa nada. Lo importante es tener clara la definición del coseno. Si no la tenemos clara, no sabemos dónde ubicar el 3 y el 4, ¿cierto? Entonces, de ahí también los invito a que esta parte es importante aprenderla, tenerla clara, y las preguntas que me hacían antes no sobra, porque si yo tampoco sé dónde es el adyacente, dónde es el opuesto y dónde es la hipotenusa, eso hasta ahí se nos acaba la emoción, porque nos empezamos a aburrir, ya no entendemos cómo hacer y hasta ahí llegamos y no es la idea. La idea es que a ustedes les quede todo claro, todo esto básico, porque esto es lo básico, muy claro, para que sobre eso construyan realmente, ahí apliquen esto a situaciones. Entonces, es bien importante. ¿Estará claro por ahí alguien? Lo que vamos haciendo, le confirman al profe, a alguno de ustedes, si vamos claros hasta ahí. Hay que analizar un poquito, entonces es importante eso. Entonces, teniendo en cuenta la definición general, señor. Si desea, podemos a uno o dos estudiantes que tengan preguntas, o si no, podemos seguir. Que nos escriban 2 o 3 ahí, si está entendido, podemos continuar con eso, avanzamos un poquito. Listo. Hasta ahora no hay respuesta. Hasta ahora bueno. hay preguntas. Listo. Bueno, entonces, gracias. Listo. Entonces, ángulo teta, vuelvo a repetir. Coseno, ya sabemos la definición general de coseno de cualquier ángulo. En este caso ya es de coseno de este ángulo. Sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa porque ya lo aprendimos con todos esos ejercicios que hicimos. Y entonces podemos deducir que el cateto adyacente es 3 y que la hipotenusa es 4. Por eso mi información en el triángulo va de esa manera. Este X no lo conozco, no me lo da el ejercicio, toca ponerle X o toca bautizarlo con una incógnita, por decirlo así. Listo, que con esa información que nos dicen, que calculemos los valores de las funciones trigonométricas para eso, para ese ángulo. Entonces, ¿qué significa calcular el valor de las funciones? Pues todo esto que tenemos aquí, que ya lo aprendimos también. Ahí están todas, ahí nos falta una, ¿cierto? Seno, coseno, no, creo que nos falta una. Bueno, entonces, listo. Teniendo esa información, yo ya les he dado algunos pequeños trucos. No podemos aplicar el de los ángulos porque no conocemos ni este. No nos dicen que ese ángulo vale tanto, solo conocemos este, o sea que ahí no. Los que están pendientes, así de los secretos que doy. Entonces, también es importante
que cuando ustedes conocen dos lados, óiganme bien, conocen dos lados, pero es en un triángulo rectángulo, no me van a hacer eso en nosotros ahora que vamos a ver. En un triángulo rectángulo, si ustedes conocen dos lados, no hay problema cuál, si el más largo, el más corto, o si son bueno, los dos de aquí, no pasa nada. Lo importante es que conozcan dos. Ese tercer lado ustedes lo pueden hallar con el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿listo? Entonces, cuando yo conozco los dos ángulos, ya sabemos qué hacer. Y cuando yo conozco los dos lados, también ya sé qué hacer. ¿Listo? El teorema de Pitágoras, ahorita lo vamos a profundizar. En este momento nos quedó así como primero, pero no importa. Está definido, nos dice que la hipotenusa es igual, bueno, hay varias formas. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Con cualquier letra, nosotros no nos casemos con letras, lo importante es entender que eso está planteado así. En este caso, nosotros conocemos la hipotenusa, por eso es que la hipotenusa la colocaron aquí, ¿sí ven? Entonces queda como 4 al cuadrado. Esto es constante, constante y constante. ¿Qué más se hizo? Nos dieron que los otros dos lados al cuadrado, pero nosotros este lado se nos llamaría X, pero va al cuadrado, que es el que no conocemos, y este 3, que es el que tenemos aquí, que va al cuadrado. Aquí más al cuadrado. Entonces, vuelvo a explicar. Entonces, cuando yo conozco dos lados, con Pitágoras calculo el otro lado. No hay problema cuál. Sí hay que tener cuidado, ya les voy a explicar dónde hay que tener cuidado. Por ahora dejémoslo así. Reemplazo los valores conocidos, obviamente, conozco este, simplemente despejo esa incógnita para poder saber cuál es, que es lo que se hizo aquí. Esto que está sumando pasa a este lado a restar y esto era 9. Entonces, venga, acá 4 por 4, 16, acá x al cuadrado y 3 por 3, 9. Listo, acá ya hay continuidad. 4 por 4, 16, ¿vieron? Continuidad de esto es esto. Menos, ¿por qué? Porque este 9 que está aquí sumando pasó a este lado a restar. Por eso lo encontramos aquí como menos 9 y el x al cuadrado está ahí normal. Lo vamos a dejar hasta último. Luego se hace la resta, pero como no nos piden aquí el valor de x al cuadrado, sino el de x, ustedes ya saben que hay que hallar raíz cuadrada a ambos lados para poder eliminar un cuadrado. Este cuadrado de aquí con este se va, por eso es que queda la x sola, y aquí nos queda la raíz, por eso nos queda igual a raíz de 7. Como ya encontramos ese valor, entonces ya tenemos los tres lados de nuestro triángulo. Y como ya tenemos los tres lados, entonces ya significa que tenemos la información que yo les pedí aquí hace un momento. Les dije, dígame en el adyacente, el opuesto y la hipotenusa. ¿Se acuerda que lo pedí? Por eso es necesario tener esos tres datos para yo poder hacer esto. Si yo no tengo esa información, pues no lo voy a poder solucionar. Como ya tengo toda la información, entonces, ¿qué nos queda? El cateto adyacente, ya aprendieron que es el 3, el cateto opuesto ya lo calculamos que es raíz de 7 y la hipotenusa que es 4. Teniendo esa información, entonces ya podemos hacer las funciones que nos pidan. Ya si nos piden una bien o si nos piden todas también. Verifiquemos aquí entonces seno. Entonces seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto opuesto es raíz de 7 sobre 4. ¿Cuál más nos dan acá? Tangente, entonces tangente. Verifiquemos esos datos que están ahí, si están bien o mal, y continuamos. Entonces miren a ver si la tangente está bien, miremos a ver si la secante, si la cosecante. Nos faltó el seno, coseno. Nos faltó el coseno, entonces vamos a hacer el coseno también de teta aquí. ¿Cuánto nos da? Y ya les cuento por qué esta raíz aquí, que me imagino que están preocupados. Háganlo así y ya les cuento qué pasa y por qué este resultado es igual a este. Entonces verifiquen y nos confirman en un momentico en el chat si están bien esos resultados.
Profe Sonia, aquí nos están haciendo una pregunta, dice el estudiante, ¿por qué son irracionales? No, me imagino que es respecto a alguna observación que su merced hizo de los números. Sí, sí, está bien. Ay, yo qué estoy enseñando acá. Sí, sí, sí. Él me está contestando esto aquí, que por qué la raíz de 7 la subimos allá. Y tiene razón. Dice, es que el coseno, el ejercicio lo da. Bueno, las raíces son porque son irracionales. Era una Ah, pregunta. sí, el ejercicio lo da. Lo vamos a verificar. Sí, sí, sí. Tiene toda la razón ahí. Yo preocupada por el coseno. Listo. Dice acá, Gracias. profe, ¿es válido sacar la raíz inexacta o se deja así en raíz? Bueno, eso sí, normalmente en resultados de pruebas, que siempre los proyecto es como a ese estilo de pruebas a ver, pruebas secas, todo eso, no nos dan una respuesta planteada así, no la encontramos. Ellos les gusta ponernos la más difícil. Entonces ellos nos dicen que cosecante es esto. Y sucede que si yo no sé racionalizar, se llama, entonces pues yo digo que está mal. Me dan esta, pero no me dan esta. Y sucede que yo en mi procedimiento hice esta. Por eso es importante que ustedes tengan las opciones, varias opciones. Depende y todo es correcto. Esto está bien, esto también está bien. Y si a algún estudiante se le da por trabajar eso y convertirlo a decimales, también está bien. Entonces ya depende como la forma en que sea necesario encontrarla o como tenga la opción de respuesta para yo poder identificarla. Bueno, entonces, le confirman al profe, aunque sean estudiantes, si todos estos planteamientos están bien. Bueno, profe, aquí nos están dando respuestas. Dicen coseno es 3/4. Dice Y no puede miren, haber. lo podemos verificar ahí también, entonces sí está bien. Listo. Luego dicen, por acá preguntan, me imagino que debe ser una pregunta, si no puede haber una raíz abajo, o sea, me imagino que debe haber una raíz en el denominador. Sí, sí puede haber. Como está aquí, está bien. Si llegó hasta ahí y le entregó el trabajo a la profesora Sonia y no le dijo que las respuestas deben estar racionalizadas, está bien. Si en mi opción de A, B, C, D, donde debo seleccionar A, B, C o D, aparece esta, bien, pero la situación es que les aparezca esta y ustedes lleguen hasta aquí y se puedan confundir diciendo que no es correcta. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos, que cuando tenemos una raíz en el denominador, multiplicamos por esa raíz de 7, aquí, arriba y abajo, y las dos raíces aquí, raíz de 7 por raíz de 7 nos da 7, se cancelan las raíces, y aquí ya nos queda 4 raíz de 7. Esa es como la manera, esa es la manera de racionalizar. Entonces, eso es según conveniencia. La verdad, lo doy por información general para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Bueno, listo, continuamos. Resolución de triángulo rectángulo. Resolver un triángulo rectángulo después de todo lo que hicimos, entonces llegamos a la conclusión de que esa ya es la medida de sus 3 lados y de sus 3 ángulos. Es posible resolver un triángulo rectángulo en los siguientes casos. Volvemos a retomar lo que dijimos al comienzo. Entonces, cuando se conocen las medidas de un lado y uno de sus ángulos, que es aquí, entonces aquí yo puedo, que es el que me preguntaba como los trucos, y la otra forma en que yo puedo empezar a solucionar un triángulo es cuando se conocen las medidas de los 2 ángulos. Entonces, esto es importante, ¿no? En esas situaciones ustedes ya pueden empezar a solucionar sus triángulos rectángulos. Debemos tener 3 datos conocidos y ustedes me dirán, pero yo veo 2, pero siempre este va a ser un dato conocido en triángulos rectángulos. Entonces ahí completamos los 3 datos. Listo, el teorema de Pitágoras, que también es muy útil en esto de triángulos rectángulos y muy útil en el campo de la ingeniería, toda esta parte ustedes lo van a utilizar. Entonces es importante tener claridad en este teorema. Este teorema nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual. A veces conocemos solo la fórmula, pero a veces es importante contextualizarla para que no se nos olvide
no se nos olvide finalmente el teorema. Entonces, es demostrable matemáticamente, no lo hice porque pues tampoco, porque el tiempo no nos da y la información pues es mucha, pero sí les quiero contextualizar, al menos con la parte gráfica que uno se la lleva, esa no se le olvida a uno tan fácil. Entonces dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. ¿Sí ven? Que fue lo que hicimos anterior, y que esos dos lados se llaman catetos. Esto a nivel así como también de demostración, así rápida, les cuento que cuando ustedes calculan áreas, esta área de esta hipotenusa, en este caso, es igual a la suma de las dos áreas que ustedes tienen ahí. Cuando uno lo hace matemáticamente, da, o cuando lo hace gráficamente, este terreno con este terreno tiene que ser equivalente al terreno que tienen ahí. Entonces eso como para que lo tengan en cuenta. No se les va a olvidar el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya no se les puede olvidar. No hay problema con las letras que no los coloquen. Bueno, entonces aquí nos dice que en un triángulo rectángulo, bueno, el mismo teorema, y nos dicen que sea A y B los catetos de un triángulo rectángulo y C la hipotenusa, entonces siempre se cumplirá. Vamos a mirar que A, bueno, también lo pueden escribir así, A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. No hay problema en dónde quede la C, si al comienzo o al final. A veces nos volvemos muy mecánicos y entonces cuando nos colocan esto así ya no podemos o ya eso está mal y no es así. Tenemos que aprender a manejar un poquito esto. Esto que hay aquí es igual a lo que tienen ahí. Hay algo importante a tener en cuenta, que es que cuando ustedes van a hallar la hipotenusa, manejan esta fórmula. Y cuando ustedes van a hallar los catetos, se trabaja con estas fórmulas. Que no es más que despejar el B de esta fórmula o que despejar el A de esta. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les dejo un momentito. Entonces, cuando ustedes van a calcular B o un lado, miren esta parte, queda negativa, ¿no? Y cuando van a calcular el lado A, también queda negativo. Importante que no se me pase que el primer dato que ustedes van a colocar siempre es la hipotenusa. Porque si ustedes colocan el lado de aquí antes, el resultado les va a dar negativo y cuando ustedes vayan a hallar la raíz de eso, entonces da una raíz negativa y no les va a dar un resultado. Entonces también es algo a tener en cuenta. Bueno, listo, tenemos acá una actividad. Entonces esta es bien chévere. Nos dice, si los catetos de un triángulo, escribí dos veces triángulo, de un triángulo ABC miden 3 y 4 centímetros, ¿cuánto medirá la hipotenusa? Entonces, por favor, realizan el ejercicio. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto nos queda? 7:26. ¿Cómo van? Pitágoras, ¿no? Hay que aplicar Pitágoras. Listo. Uy, espere, ¿dónde voy? Profe Cristian está por ahí. Pues ya le tocó retirarse, que me iba a abandonar en un momento por otra reunión. Listo, entonces, bueno, ahí les estoy observando. Van colocando sus respuestas en el chat. Yo les voy mirando aquí. Creo que el profe Cristian en un momentico vuelve con nosotros.
Entonces vamos a verificar el resultado. Listo, mi profe, aquí estoy. Algunos estudiantes han respondido 5 ¿Listo? y otros han respondido 25. Bueno, entonces vamos a mirar por qué 5 y por qué 25 de algunos. ¿Listo? Todos debemos estar de acuerdo en que la fórmula que, como vamos a hallar la hipotenusa, nosotros lo que vamos a hallar es nuestro teorema de Pitágoras, lo vamos a aplicar con la suma. Hasta ahí debemos estar de acuerdo todos, ¿cierto? O sea que la fórmula que vamos a aplicar es esa. Listo. Lo siguiente a tener en cuenta es que los lados son los dos lados que tenemos es 4 al cuadrado, o se puede aquí invertir el orden, no hay problema, y 4 al cuadrado. En eso también debemos estar de acuerdo. ¿Listo? Hay otra cosa, creo que ahí ya se les aclaró la duda, entonces 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, se efectúan. Les quiero también a tener en cuenta porque, por si se me olvida después decirles de una vez, les voy a decir, el desarrollo de las operaciones tienen un orden jerárquico, no puede uno hacer esto como le parezca. Primero hay que hacer potenciación, luego suma y luego raíz. En otros casos, ustedes tienen que hacer potenciación, multiplicación y luego suma o resta. Ya lo veremos en dónde, pero lo comento para que lo tengan a reflexionar. Listo, entonces los que escribieron 25, no sé por qué, arreglen porque el simple hecho de ustedes se está pidiendo el valor de la hipotenusa. Cuando yo les pida el valor de la hipotenusa al cuadrado, me pueden escribir 25 y sería bien. Pero como les estoy pidiendo solo valor de la hipotenusa, ustedes tienen que sacar la raíz al resultado. Bueno, ¿quedó claro? Entonces, miren el desarrollo de todo el ejercicio, que es lo que acabamos de ver. Entonces, para quitar este cuadrado, no se les olvide que siempre hay que hallar raíz y raíz. Este 2 con este se van, por eso queda sola y aquí si no se va nadie, entonces se puede dejar raíz de 25, que sería una opción de respuesta correcta, pero si el resultado es posible de calcular de una forma exacta o si no lo dan en opción de respuesta como un decimal, pues nos toca calcular. De acuerdo con, me confirman los que ya les quedó claro, los que escribieron 25, ¿por qué no era 25? ¿Quedó claro? Bueno, listo. Vamos a trabajar esta actividad 2. El tiempo me preocupa. Listo, tenemos media hora, toca correr. Pero no correr. La verdad, lo que se haga que quede clarito. Entonces, actividad 2. Dado el triángulo XYZ, en este caso, y con Z hipotenusa, y el cateto Y igual a 8, encontrar cateto X, entonces van a plantear el teorema de Pitágoras para este ejercicio y van a encontrar la fórmula para encontrar el lado, el cateto o lado X. Profe Sonia, mientras están trabajando, tenemos un estudiante con la mano levantada acá, Santiago. ¿Tú me dirás si le habilitamos el micrófono? Sí, sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Santiago, ya puedes habilitar el micrófono. Y por otra parte, aquí están respondiendo, dicen que el cateto es igual a 6, el cateto es igual a 6 y raíz de 46, te escriben por acá. No, tomemos nota de 6 y raíz de raíz. Y alguien escribe por acá que es 10 al cuadrado igual a 8 al cuadrado más x al cuadrado. O sea, está planteando la ecuación. Bueno. Entonces ya Santiago, ¿puedes habilitar el micrófono? Adelante. Listo, profe, no, era para explicar ese ejercicio que está ahí, ¿se puede? Sí, claro. Vamos, entonces, Santiago. Cuéntenos a ver. ¿Me escuchan? Sí, señor. Lo que hay que implementar es el teorema de Pitágoras. En este caso, como ya tenemos la hipotenusa, que es 10, y uno de los catetos, que es 8, al hallar el cateto X, que es el otro cateto, simplemente vamos a restar. Sí. Ahora,
tenemos que la hipotenusa es, entonces 10 al cuadrado es igual a 100. 100 menos 64, que es el 8 al cuadrado, nos da un valor de 36. Como x está elevado a la 2, entonces al 36 le sacamos raíz para que quede simplemente x. Y raíz de 36 es igual a 6. Significa que el cateto de x es igual a 6. Listo, muy bien. Vamos a mirar cómo nos fue. El planteamiento está bien, pero entonces de pronto los que están escuchando no alcanzan a dimensionar todo. Entonces vamos a hacerlo paso a paso aquí. Listo, entonces nosotros dijimos, se puede de varias formas, no es mi única forma. Yo puedo partir de tener el teorema de Pitágoras planteado como 10 al cuadrado igual a x al cuadrado más 8 al cuadrado, también lo puedo hacer. Si lo tienen así, si empezaron así, no borren, déjenlo así. Pero nosotros también ya socializamos las fórmulas para cuando calculábamos hipotenusa y cuando calculamos lado, ¿cierto? Entonces, aquí partimos de que la fórmula es que el lado que yo no conozco al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado que conozco al cuadrado, que es lo que nos plantea el estudiante y lo tengo yo aquí también de la misma forma. Listo, entonces tenemos el resultado, él también planteó, nos dijo que 10 al cuadrado cuánto daba y cuánto daba 8 al cuadrado y que la resta nos daba 36. Y posteriormente se calcula la raíz de 36 que nos da 6. Muy bien, estudiantes, estamos conectados pues con la temática. Entonces, esto fue lo que realmente se hizo para que ustedes confronten allá sus resultados. ¿Listo? Acá hay un error, ¿cierto? Listo, bueno. Bueno, y como ya vamos implementando y el tiempo se nos va acabando, entonces también tenemos que, ya lo que hemos aprendido lo vamos a ir aplicando en lo posteriormente. Entonces vamos a resolver el triángulo de rectángulo, catetos de longitud 4 y 5. Es importante, o yo les recomiendo siempre sacar sus datos conocidos y sacar también los datos desconocidos. También les recuerdo que solucionar un triángulo rectángulo es encontrar la medida de los lados y de los ángulos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a trabajar. Teorema de Pitágoras. Verifiquen si sí está bien tomado o no. Como tenemos dos, ¿dónde estoy? ¿Qué datos conocidos tengo? Como tenemos dos lados, aquí me perdí. Entonces, opción primordial. Arranco y consigo, o sea, consigo el tercer lado con Pitágoras y ya. ¿Cierto? Entonces, esa parte. ¿Listo? Volví, ya me imagino que vamos avanzados en nuestro trabajo. Entonces, Pitágoras entonces nos dice, tenemos los dos lados aquí, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a encontrar la hipotenusa, luego se aplica, este va así larguita, ¿no? Es que en la edición nos quedó así. Entonces, la raíz se calcula, se hace la operación y se da como resultado, pues la raíz no nos dio exacta, sino nos dio 6.40. Posterior a eso, ¿qué haríamos? Si necesitamos hallar, ya tenemos lado C. ¿Cuál es el sentido de nosotros haber aprendido las funciones trigonométricas? Ese tiene un sentido, si tengo algo acá con que mostrarles. Bueno, sí. Hay un sentido más, lo quiero de una vez aquí compartir. Si yo aprendí esto,
el sentido no es siempre decir que el cateto opuesto y el cateto adyacente, sino que también tiene un objetivo más. Si yo necesito hallar un ángulo, llámese B o llámese A, tengo que analizar si yo cuento con dos datos conocidos de este planteamiento, puedo hallar un tercer dato. ¿Qué quiere decir? Si yo conozco estos dos, puedo hallar el de aquí. Si yo conozco estos dos, puedo hallar el de aquí. Si yo conozco estos dos, puedo hallar el de acá. Entonces, ¿qué pasa? Con todas las funciones que ustedes tienen y ya aprendieron, seno, coseno, tangente, tal, si nosotros contamos con estos dos datos, o los vamos a buscar de tal manera que me aparezcan como datos conocidos, yo puedo hallar el ángulo. En este caso, des en cuenta que no podemos nosotros encontrar el segundo ángulo tan fácil como quisiéramos, ¿cierto? Y uno dice, bueno, conozco realmente es este, pero no conozco el de aquí ni el de aquí, y me piden que lo halle. Entonces ahí es cuando yo analizo qué función de las 6 que tengo me puede servir con la información que tengo, cateto opuesto adyacente o hipotenusa. Ah, miren, acá también tenemos hipotenusa, que esa es otra opción de también poderla utilizar. Entonces, la pregunta es, ¿qué función yo utilizo de tal manera que pueda calcular el ángulo que no conozco? Entonces, en ese caso se aplicó tangente. ¿Por qué? Porque tangente de B es cateto opuesto sobre adyacente y son datos conocidos. 4 y 5, ¿cierto? Entonces, como yo ya puedo, son datos conocidos y uno es conocido, con este planteamiento puedo llegar posteriormente a encontrar el ángulo B utilizando funciones. Eso es lo más de fondo a tener en cuenta. Entonces, quiero que no es fácil llegar uno a esta parte, a esta interpretación, pero tampoco es difícil porque ya tenemos todas las herramientas que aprendimos en toda esta hora, todo ese repetir las funciones seno, coseno y que para qué irá a servir eso, pues finalmente llegamos a encontrarle el para qué sirve cuando estamos en una situación un poquito más complicada, ¿cierto? Entonces, aplicamos las funciones teniendo en cuenta los datos conocidos. Yo también, y bueno, me dirán ustedes, profe, y si yo me quiero ubicar el ángulo A, pues sí, es que el A también lo puedo hallar. Entonces ya miro qué función pueden coger estos dos datos. O bueno, la hipotenusa también la hallé. Con cualquiera de estos datos y con cualquier función también pueden hallar ángulo A. Entonces aquí ya no hay una regla general, sino ya es, el secreto va en que ustedes apliquen la función correcta y tomen los datos correctos para llegar aquí. Después de llegar aquí, bueno, esto es 4/5, lo convertimos en decimal. Les recomiendo que dejen los decimales que más puedan, que eso nos da mucho más acercamiento a un ángulo y sin que nos varíen tanto los resultados. A veces uno quita decimales y nos varía mucho el rango acá. Entonces, listo. Cuando yo ya tengo este valor en las calculadoras o en donde ustedes trabajen, los celulares científicos, entonces encontramos que arcoseno o tangente a la -1 del ángulo B es igual a la tangente a la -1 de este valor y de una vez nos da el ángulo. Les voy a compartir de una vez ahí para que me entiendan más en materia la situación. Entonces, es bien importante este planteamiento. ¿Listo? Miren, ahí les hice paso a paso para que no se me pierdan por ninguna razón. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿qué? Vuelvo a repetir, el sentido es, como no está, lo único fácil que tuvimos aquí, y por si acaso caímos en cuenta, es encontrar el lado C utilizando Pitágoras. Cuando yo veo los ángulos, no tengo dos ángulos, o sea, no tengo la salida tan fácil para encontrar el tercer ángulo. Entonces, cuando yo no tengo la salida tan fácil, lo que tengo que hacer es aplicar funciones para encontrar ese ángulo que no conozco. ¿Cuáles funciones? Pues depende. La verdad, no hay una sola. No es que solo tangente me funcione. Depende de qué. Depende de esta información, depende de donde yo me ubique y depende de los datos que yo tome. Pero por cualquiera de esos lados les da.
En este caso se tomó tangente de B, se dijo que tangente de B, no se tuvo en cuenta esto, posiblemente, como que no la calculé antes, pudo haber sido. Entonces, solo pensé en que habían estos dos datos, que pues la C también se podía, entonces por eso se cogió cateto opuesto sobre cateto adyacente, da el resultado, y B es igual a arcotangente de ese valor, o tangente, estos dos planteamientos son similares, y la calculadora nos da esto. No en esto como 38 grados, 64, sino presionen en la calculadora, hay una opción que tiene un círculo, una comilla y doble comilla. Después de que tengan esto, le dan, presionan ahí para que les dé los grados como los tienen aquí. Si ven que eso varía un poquito, entonces nos dan los grados. ¿Listo hasta ahí? Bueno, como ya tenemos este, todavía nos falta. El ángulo A ya sería la opción, ya tengo B y tengo otro dato conocido. Entonces, es decir, ya puedo utilizar funciones y se me olvidó que con la suma de los dos y 180 menos la suma de los dos, pero también puede ser con una función que nos puede salir el resultado. Aquí caminemos en cuenta que el ángulo A, como ya conozco el de 90 y conozco este 180 menos la suma de los dos, en algunos ejercicios aparece menos aquí, otra vez menos por aquí, no les aparece el paréntesis, sino aparecen dos restas seguidas, también funciona, es lo mismo. Entonces, si no, sin paréntesis, entonces no hay problema. Y 180 menos la suma de los dos ángulos nos da el ángulo faltante. Ya que nos quedaron nuestro triángulo, nos quedó solucionado. Bueno, creo que me tocó un poquito avanzar, 20 minutos tengo listo. Bueno, tenemos esta situación. Desde un barco, mar adentro, frente a un acantilado vertical, que ustedes ya lo deben conocer o asimilar a algo, que se sabe que tiene 20 metros de altura, se ve la cima del acantilado. Si el ángulo de elevación es 30 grados, ¿qué tan lejos de la costa está el barco? Entonces, antes de afanarnos que no entendí, es volver a leer y irnos a la parte gráfica, sacar los datos conocidos y ver cuál es el dato desconocido. Cuando yo ya tengo esto, nos damos cuenta que realmente es sencillo lo que tocaba hacer. ¿Qué tocaba hacer? Simplemente ubicar la información, ya nos dan la información, nos dice que este B es conocido, nos dicen que este B es conocido, nos dicen que, ¿qué otra cosa nos dan? Bueno, nos dan el ángulo, nos dan este dato conocido y con la función, como nos dan el ángulo, que en el caso anterior no nos lo daban, también dato conocido, dato desconocido. Yo lo hago así. Entonces eso significa que voy bien. Despejo A, este que está dividiendo pasa aquí a multiplicar, este que está multiplicando pasa aquí a dividir y listo, encontré A, que A realmente es el dato que nos piden en el ejercicio, que es qué tan lejos qué tan lejos de la costa está el barco. Entonces, profe Cristian, creo que ahí habrá alguna pregunta. Porque ya por ahora no, mi profe, por ahora no. Listo. Entonces, estas son... Ok, perdón, qué pena, profe. Aquí están preguntando que no entendieron lo del 38 grados 39 minutos. ¿Dónde? Acá. Sí, listo. Entonces aprovechemos y de una vez nos devuelven. Si tienen calculadora a mano, hagan el ejercicio, porque es ahí en la calculadora realmente la que les va a decir a ustedes. Entonces, me imagino que hasta aquí vamos bien. Entonces, luego van a decirle en la calculadora, pues bueno, yo aquí les enseño así como lo tradicional. Shift tangente. Shift tangente y colocan el valor y hagan el ejercicio y le dan igual. Y luego le dan, presionan después de que nos da el resultado aquí en decimal, presionan la tecla, hay una tecla que dice allá en la calculadora así, comilla y doble comilla. Ay, es que esto está acá muy sobre escribir. Bueno, listo. Doble comilla. Aparece así.
Entonces, allá presionan esta parte. No quiere escribir, no quiere escribir. Es un esferito que a veces quiere escribir y a veces no. Listo. Esa es la que nos da estos ángulos. ¿Por qué les recomiendo? Porque si nos quedamos con esta información, perdemos mucha exactitud en el ángulo que nos va a dar. Listo. Es más mecánico allá en la calculadora que realmente de fondo. Es practicar. Ahí ya tiene como para que haga la verificación, haga el mismo ejercicio y ya va, verifica y nos cuenta cómo le fue. Bueno, listo. Entonces aquí la aplicación de las funciones, ¿no? Entonces, conocido, conocido, no conocido. Pero el no conocido debe quedar incluido en el planteamiento que es de la función que estoy dando. Y si no, pues, si a mí me preguntan por B y B no queda en este planteamiento. Bueno, si a mí me preguntan por, digamos, C, y C no es lo que, no es el no es la incógnita, pues no tiene sentido yo plantear esta función. El sentido de aplicar la función es que quede dentro del planteamiento la incógnita, pero que tengan los dos datos adicionales. Y de ahí sí ya puedan despejar. Y leer muy bien la parte de contextualización, ir al dibujo, sacar los datos, ver qué le preguntan. Eso es muy clave en la solución de problemas. Y ya aquí tenemos uno también muy parecido al anterior. Dicen que un saltamonte se encuentra a 20 metros del pie de una palmera y observa la copa con un ángulo de elevación de 30 grados. Entonces, o no se les olvide, ángulo de elevación, eleva. Entonces, y se hace el dibujito y hallar la altura de la palmera. Entonces, este es el dato que realmente nos pide. Planteamos también una de las funciones, puede cumplirse otra. Y con esa información, entonces ya ustedes encuentran la altura de la palmera. Como no nos piden nada más, pues nosotros no hacemos nada más. Pero ya tenemos muchas herramientas con las cuales llegar al resultado. Hasta ahí cerramos triángulos, rectángulos, queridos estudiantes. Entonces vamos de una manera rápida a socializar la guía de la tarea. Por eso enfaticé muchísimo en esto, porque está muy centrada en triángulos, rectángulos. El teorema de Pitágoras, el teorema del seno y coseno está un poquito menos aplicado. Hay menos ejercicios, en cortas palabras. Entonces por eso la demora aquí en esto. Lo otro lo voy a hacer de un poco más rápido. Listo. Preguntas concretas con relación a triángulos, rectángulos muy cortas. 2 preguntas, si están en el chat mejor, y continuamos. Profe Sonia, para comunicarle a los estudiantes que el enlace de la asistencia ya se compartió en el chat, entonces para que por favor lo tengamos presente. También van unas indicaciones sobre el nombre del curso. Recuerden que estamos todavía en la segunda sesión, o sea, en el segundo B-Learning. Esta es la réplica del segundo B-Learning. Al igual, los docentes o los tutores que estamos acompañando son Cristian Cuellar, Sonia Pinilla y Frankie Bermúdez. Y el curso virtual es álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Listo? Gracias, profe. Aprovechando que están pensando en las preguntas, también voy a hacer algunos comerciales. Estudiantes, la tarea 2 se cierra el 14 de junio, significa que es la otra semana. 14, sí, o sea, ya no les queda mucho. Por favor, participar motivados en los foros. No esperemos la realimentación para los últimos días porque ya es muy difícil de pronto llegarles a ustedes como uno quisiera. Y también los invito que no se les olvide la tarea 3, que es responder un cuestionario sobre temas de la unidad 1 y 2, entorno en el aula donde se realiza entorno evaluación, solución de ejercicios, tarea 3 resueltos en la fecha indicada, pero la fecha está habilitado desde el 26 de abril hasta el 14 de junio. Entonces también los invitamos, aprovechando acá los comerciales del profe, también recordarles estas 2 fechas muy cercanas a cierres para que no las dejen pasar. Bueno, estudiantes, vamos a continuar. ¿O hay alguna pregunta en el chat, profe? No, profe, por ahora no. Bueno. No tenemos preguntas.
Listo, entonces hasta ahí todo lo que se habló, triángulos, rectángulos. Ahora lo que vamos a trabajar son los triángulos no rectángulos. Entonces va a ser algo muy más rápido porque ya nos quedan muy pocos minutos. Profe, cuando falten 5 me hace el favor y me avisa si está ahí. Entonces, y no se les olvide la asistencia. Los triángulos no rectángulos, como dijimos al comienzo, entonces son triángulos que no tienen la misma característica del rectángulo, ¿cierto? Miren el dibujo nomás. No tiene ángulo de 90 grados, no se utiliza Pitágoras. Se utiliza la suma de los ángulos internos, sí, 180 grados, esa sí es importante. El planteamiento general del teorema del seno lo tenemos aquí, que es dado un triángulo ABC siendo, bueno, A, alfa, beta y nos faltó una acá, no sé cómo se llama esta letra griega, sí, creo. Los ángulos y los lados ABC, los lados respectivamente opuestos a dichos ángulos. Concreto, dado el triángulo ABC con sus lados opuestos A, B y C. Si lo quieren trabajar con el interno, bien. Si lo quieren trabajar con el externo, bien. Este planteamiento está dado para los ángulos A, B y C. Eso también es lo de menos. Lo importante es como el concepto como tal general de fondo. Bueno, yo les comparto acá como algunas cositas que les pueden servir para agilizar su trabajo y entender un poco más de qué se trata. Teniendo en cuenta este planteamiento, nosotros trabajamos el teorema del seno o ley del seno con los siguientes. De este planteamiento general salen estos 3 planteamientos que tenemos ahí, que es lo mismo, ¿no? Sino que uno lo trabaja es con esto o con esto. Con relación al triángulo ABC, ya si cambian las letras de sus triángulos o alturas o distancias, pues ya se llamarán DH o lo que nos dé el problema. ¿Está claro? Listo. Este es un triángulo que no tiene ángulo de 90 grados. El lado A, por eso yo lo hago así como más, que no, a veces los libros no nos lo explican tanto, es opuesto al seno del ángulo respectivo. El B al opuesto del ángulo respectivo, pero como ya sabemos que es opuesto, y lo mismo el C al opuesto del ángulo respectivo. Esos son los 3 planteamientos a tener en cuenta. El teorema del coseno tiene este planteamiento en forma general. Entonces dice que dados un triángulo ABC y sus lados opuestos ABC minúscula respectivamente, entonces se plantea de la siguiente manera. El lado A es igual a la suma de sus 2 lados al cuadrado menos 2 veces el lado B por C sobre el coseno del ángulo que forma al ángulo. Aquí, bueno, aquí es en este caso el lado A, como está dado. De la misma manera está B y de la misma manera es C. Eso es cuando ustedes van a calcular. No se les olvide que debemos tener 3 datos conocidos para encontrar los otros 3 datos. Entonces, cuando nosotros tenemos los 3 lados, vamos a calcular los 3 lados o uno de los lados, debemos contar con esta información como datos. Todo esto son datos y está la incógnita en cualquiera de los planteamientos. La suma de los ángulos internos siempre será 180. Bueno, acá, ¿qué pasa? Tenemos el planteamiento de la ley del coseno, pero a partir de esa ley del coseno también podemos hallar los 3 ángulos. Aquí, este es el planteamiento para cuando tenemos que calcular lado A, lado B o lado C. Esas son las fórmulas que utilizamos. Entonces, si yo voy a calcular lado A es porque conozco el lado B, porque conozco el lado C y porque conozco el ángulo que está comprendido entre los dos. Esa es la diferencia con el teorema del seno. En el del coseno, el ángulo está formando estos 2 lados, por decirlo así. Mírenlo acá. ¿Sí ven? No es el opuesto, sino el que forma los 2 lados que tenemos ahí, igualmente con las otras 2 fórmulas. Pero bueno, también hay otra situación. ¿Cuál es? Simplemente, no sé, creo que ya no los voy a dejar, no, les voy a contar porque ya no hay tiempo que lo hagan. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden despejar, podemos hallar los 3 ángulos.
¿con qué fórmulas? Con estas. Estas fórmulas, ¿de dónde salieron? De aquí. Simplemente despejaron, de aquí se despeja coseno de A y esta es la fórmula, coseno de B y coseno de C. Entonces, cuando ustedes tienen los tres lados como información que nos da el ejercicio, entonces ya empezamos a hallar los tres ángulos. Y cuando ustedes tienen este resultado, coseno de A igual a 0.3, no se les olvide que A es igual a coseno a la menos 1 del valor que les dio y luego grados, minutos y segundos, como lo hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo vamos hasta ahí? Rápido voy, pero es que quiero como compartirles así rápido para que repitan, revisen el video después. Bueno, entonces podemos concluir de lo que acabamos de decir lo siguiente. Entonces, de la ley del seno, entonces se conoce cuando se puede aplicar cuando se conoce un lado y dos ángulos, pero también cuando se conocen dos ángulos de un lado opuesto a uno de ellos. Para el coseno, entonces se aplica cuando conoce dos lados y un ángulo entre ellos, o también cuando se conocen los tres lados. Ahí está la fórmula que ya no la sabemos de sobra, ¿cierto? Entonces esto es para que tengan en cuenta cuándo se aplica uno o el otro. En un mismo ejercicio ustedes pueden aplicar los dos teoremas, no hay problema. Lo importante es que la información que aplique sea y el teorema esté bien planteado. En el contexto, en nuestro contexto, encontramos triángulos no rectángulos como las pirámides de Egipto. Bueno, aquí nos dan esto, el soporte del estudio llamado teorema de seno y coseno, la base del telescopio del Observatorio Internacional. Bueno, continuamos. Alguien levantó la mano. Bueno, les quiero contar, entonces, socializar algunos ejemplos donde se aplica teorema de seno y coseno. Muy rápidamente vamos a trabajar esto. Entonces nos dan este triángulo ABC con ángulo de 46, con ángulo de B igual, y nos dan este lado conocido. Los tres que están marcados son los tres datos conocidos, significa que podemos empezar con nuestro ejercicio. Como tenemos los dos ángulos, hallamos el tercer ángulo con lo de 180 menos, miren acá les digo, se puede así o se puede menos la suma de los dos ángulos, también se puede hacer. Listo, entonces para hallar el lado C, ya hallamos ángulo C, entonces ángulo C viene siendo ya dato conocido. Venga, ¿cómo les hago el conocido? Bueno, así puede ser, ya vamos calculando. Este ya forma parte de los datos que yo puedo seguir utilizando en mi ejercicio. ¿Qué nos faltaría calcular? Nos falta calcular lado B y lado C, porque ya calculamos ángulo C, ¿cierto? Entonces ángulo C ya lo hicimos. Entonces el lado B planteamos el teorema del seno. Bueno, ahí vamos a hallar lado C aquí. Entonces planteamos el teorema del seno de tal manera que tres datos sean conocidos y el C sea el único desconocido. Entonces, miramos aquí en nuestro ejercicio. C desconocido, ángulo C conocido, A conocido y seno de A conocido. Como todos estos tres datos son conocidos y estamos cumpliendo con el teorema del seno, puedo fácilmente despejar este que está dividiendo, pasó a multiplicar, y hago los reemplazos pertinentes aquí. ¿Listo? Entonces ya calculé y encontré lado C. Y este también ya lo tengo. Entonces ya es jugar con estos planteamientos y con esas condiciones para poder nosotros ir encontrando los lados que no conocemos. Listo, ya tenemos, ¿qué pasa acá? Listo, hallamos C. Entonces nos falta, bueno, ya ahí está C, que es la repetición, y listo, vamos a hallar B. Entonces, para hallar B, entonces otra vez tomamos nuestras fórmulas que les compartí hace un momento, pero tengo en cuenta que esto sea un dato conocido, conocido y conocido. Voy a mi triángulo y miro. Entonces, tengo lado A conocido, sí, tengo ángulo B conocido, sí, tengo ángulo A conocido, sí. Entonces puedo plantear y va la incógnita incluida también, porque si no va, ¿cómo la despejo y cómo la encuentro? Reemplazo mis datos y ya encuentro el lado B, que era el que nos hacía falta. De tal manera que quedó solucionado nuestro triángulo. Profe Sonia,
Qué pena con su merced, son las 7:59. Listo, entonces tenemos este otro ejemplo. Lo dejo ahí para que lo observen y es muy parecido al que acabé de explicar. Y aquí está algunos del teorema del seno. Entonces, el teorema del seno simplemente es aplicar las fórmulas también, sacar datos conocidos, datos desconocidos, y en este caso nosotros lo que vamos a hallar es obviamente datos que no se conocen. Datos que no se conocen. Entonces, el planteamiento es muy parecido. Si yo voy a calcular esto, es porque conozco esto y este ángulo está comprendido entre los dos. Esto es lo más importante del coseno, que el ángulo que forma esté comprendido entre el lado A y B, en este caso lado A, que nos daría aquí, uy, no sé, me perdí aquí. Entonces, digamos que es este. Entonces, lado, y puedo coger este ángulo porque está comprendido entre los dos. Esa es como la fórmula de ustedes trabajar el teorema del coseno. Cuando lo van a hallar cuando van a hallar un ángulo, ¿sí ven? Miren, acá les cuento. Reemplazan, aquí es cuando tienen ustedes todos los lados. Entonces vamos a hallar el ángulo, simplemente hacen todos los cálculos y después de tener el resultado aquí, entonces coseno, si esto es coseno a la -1 del dato y luego grados, minutos y segundos y listo. Esa es la forma de que ustedes trabajen teorema del coseno. Bueno, y les voy pasando acá para que queden la grabación estos. Y ya en las CIPAS los profes les ayudan a complementar. Identidades, pues bueno, hay un listado de identidades, se hace a nivel de demostraciones y reemplazos de unos con otros. Listo, profe. No sé si les vuelvo a compartir el link de asistencia. Y pues, Sí, profe, pues muy buena. A todos los estudiantes agradecemos la participación del día de hoy. Recuerden que el próximo 8 de junio tenemos la segunda webconferencia sobre la unidad 2, o sea, nuevamente abordaremos estos temas. Aquí nos están solicitando que la webconferencia, si podemos enfocarla a uso de GeoGebra para poder trabajar estos temas y obviamente también sobre ecuaciones e identidades trigonométricas. Entonces, estimados estudiantes, recuerden que se les compartirá el enlace de grabación de este encuentro en el foro de la tarea 2. Al igual, se les han compartido algunos videos orientadores en los foros o en el foro de la tarea 2 para que ustedes sepan cómo abordar los ejercicios de la guía. Y nos estaremos entonces encontrando nuevamente, ¿sí?, el próximo miércoles a las 6 de la tarde en la webconferencia para abordar temas correspondientes a la unidad 2 de trigonometría. Por favor, no olvidar diligenciar la asistencia, seguir las indicaciones que les compartimos en el chat sobre la asistencia y nos estaremos encontrando en una nueva ocasión. Muchísimas gracias, profe Sonia, y también al profe Frankie que nos acompaña en este momento. Bueno, gracias, profes. Muy amables. Gracias, estudiantes. Que tengan una excelente noche.